buenas tardes a todos ustedes. En esta ocasión, con un tema que obviamente a todos nos concierne, a todos nos preocupa, pero sobre todo nos debe ocupar. Y para ello, el día de hoy hemos invitado a dos grandes expertos. Ahora, después de la presentación, a Rogelio Gómez Hermosillo, dándole la bienvenida, Rogelio, y de nuevo el agradecimiento por aceptar esta invitación. Les agradezco mucho a ti, a Ramiro, poder participar y compartir con ustedes esta propuesta que desde la sociedad civil venimos impulsando ahora que se acaban de dar a conocer nuevos datos que reafirman la gravedad de la pobreza en nuestro país. La idea, la verdad, César, es una invitación a que conversemos y que no dejemos para después. Llevamos demasiados años viviendo con la mayoría, con la mitad de la población en situación de pobreza. Y eso no es aceptable en un país como México, que no es un país pobre. México tiene una de las economías más grandes del mundo, se cuenta en el G20, es la economía 12, 14, dependiendo del momento, pero lamentablemente la mitad, más o menos, de su población vive sin lo suficiente para adquirir lo más básico, es decir, en pobreza por ingresos. Entonces, para explicar por dónde puede ir la solución, hemos creado esta idea de que hay una fórmula de México sin pobreza que tiene que ver con el trabajo y con un sistema universal, no condicionado de salud y protección social, y eso es lo que me gustaría compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos un organismo que la Constitución le mandata. Los datos oficiales sobre pobreza en México los genera Coneval. Así lo dice el artículo 25 de la Constitución. Coneval es un organismo muy serio porque usa datos del INEGI, pero además tiene un consejo académico que nos permite, que garantiza, digamos, la transparencia y la continuidad de lo que se ha hecho desde 2006 que se creó este organismo. Entonces, este es el informe más reciente, no sé si recuerdan, me parece que fue los primeros días de agosto, cuando dio su informe Coneval y mostró que la pobreza se había incrementado, que ya ahora es 45% de la población, ¿no? 2,5 billones de personas más, casi 3 billones más. La pobreza, digamos, como en todo el mundo, tiene que ver con ingreso insuficiente y en caso de México, que tenemos una medición multidimensional, también con carencias. Y hay dos carencias, cosas que se miden en dos de las variables que se miden por el INEGI, que son las más altas y que explican por qué la pobreza afecta casi a la mitad de la población. Una es el ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica, que es, digamos, la definición de pobreza por ingresos, o sea que no te alcance para lo más básico, entonces quedas por debajo de una línea de pobreza. Y la otra es una carencia social, porque Coneval mide 6 carencias sociales también, que es la carencia de seguridad social, que hoy afecta al 52% de la población, a 66 millones de personas. Pero eso es así desde que empezó la medición de la pobreza. En 2008 ya eran las dos más altas. Ahí les muestro cómo han evolucionado las diferentes carencias, digamos, que se presentan por parte de Coneval. Y las dos más altas y que no se mueven casi nada son carencia de seguridad social e ingreso insuficiente. Entonces, eso es así a nivel nacional y también aplica para Jalisco. Obviamente Jalisco tiene una economía súper sólida, tiene una capacidad exportadora, agropecuaria, industrial y de servicios, pero aún así 41% de su población no le alcanza ni para lo más básico y 44% no tiene seguridad social. ¿Cuál es el punto? El punto y sobre el que nosotros queremos llamar la atención, porque si no nos vamos a perder, todo mundo discute que si los programas sociales, que si acá y que allá, pero perdón, estas dos carencias, estas dos situaciones, ingreso insuficiente y carencia de seguridad social, provienen del sistema laboral, se generan en el trabajo. Millones de personas trabajan, pero no les alcanza para lo más básico y carecen de seguridad social. Hace muy poco, con otra fuente de datos del INEGI, que es muy constante, que cada 3 meses informa sobre la situación de la ocupación y el empleo, hicimos este semáforo. Miren, en México hay 75 millones de personas en edad y condición para trabajar, pero solo 9 de 75, solo 9 millones de personas tienen
2 condiciones mínimas de trabajo decente, es decir, cuentan con seguridad social y ganan más de lo equivalente a 2 canastas básicas. En cambio, 35 millones o no cuentan con seguridad social, sí trabajan, pero no cuentan con seguridad social o no cuentan con un ingreso suficiente para, o sea, ganan menos de 2 canastas básicas o las 2, ni ganan las 2 canastas ni tienen seguridad social. Y además, hay 24.600.000, 24.6 millones de personas que ni a trabajo llegan. De ellas, una parte, evidentemente, 8 millones están desempleadas, están disponibles, algunas incluso buscan activamente trabajo en las últimas semanas, y otra parte, muy importante, casi 16 millones, son personas que no pueden salir a buscar trabajo, pero porque trabajan en su casa, porque están realizando labores de cuidado, y de ellas el 95% son mujeres. En el caso de Jalisco, tiene una población de casi 5 millones de población productiva potencial, personas en edad y condición para trabajar, 4.918.000, casi 5 millones, pero solo 772.000 tienen seguridad social y el ingreso superior a 2 canastas básicas. En cambio, tienen 2.588.000, casi 2.6, que o no tienen seguridad social o no tienen ingreso suficiente o ambas. Y además 1.350.000 excluidas, de las cuales también más del 92, 43% me parece, son mujeres. Es decir, ¿por qué salen los datos de pobreza tan altos y no bajamos la pobreza en México? Porque estamos produciendo trabajo en lo que debería ser la puerta de salida a la pobreza. En el mundo entero, y en México no debería ser la excepción, la pobreza se tiene que resolver con trabajo, pero hay millones de personas que trabajan y ni cubren el ingreso para comprar lo básico, ni tienen seguridad social. Y esto no es la pandemia. Ahí les puse los datos, tenemos gracias al INEGI datos, una corrida desde 2005, y ahí están, lo puse 2006, 2012, 2018, los 3 sexenios anteriores, y luego ya los datos más recientes, la tendencia reciente, la evolución reciente y la tendencia de mediano plazo, y como pueden ver, sí se mueve, pero siempre estamos arriba. Más o menos 2/3 partes de la población no gana lo suficiente para 2 canastas básicas, trabaja, de la población ocupada, de la población que trabaja, y más o menos arriba del 60 por ahí, 6 de cada 10 no tienen, trabajan, pero no tienen seguridad social. Por lo tanto, no tienen acceso a la salud, no tienen protección en caso de que se enferman, no solo no tienen servicio de salud, sino no tienen el ingreso, pues nadie les paga si no van a trabajar en caso de accidente, incluso en caso de maternidad, en fin. Entonces, tenemos un sistema laboral que está produciendo pobreza. El problema es justamente el ingreso laboral. Estos son los datos más recientes que muestra el nivel de ingreso promedio para cada uno de los deciles de hogares. Y como pueden ver ustedes, hay que llegar hasta el decil 5, o sea, hasta la mitad de la población, para estar justo abajito de lo que cuestan 2 canastas básicas en el momento de la medición de la pobreza. Entonces, miren, cuando se da la medición de la pobreza, los medios de comunicación y el discurso político luego empiezan a ver qué está fallando en los programas sociales. Y la verdad es que culpar a los programas sociales, o peor aún, buscar la solución en los programas sociales, es una grave distorsión. Los programas sociales pueden servir para enfrentar algunas barreras en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, un programa de becas, como el que yo dirigía, Oportunidades, pues se le dan transferencias monetarias a los hogares más pobres para que mantengan a los niños en la escuela. Si eso se hace bien, pues mal que bien eso ayuda, porque entonces se supone que con eso adquieren capacidades que les permitirían superar, porque ciertamente hay mayor deserción escolar en los hogares más pobres, o los adultos mayores que no tienen pensión, porque como vimos, la seguridad social históricamente ha dejado fuera más de la mitad de la población. Entonces, darle una transferencia a los adultos mayores, pues ayuda a que no se mueran de hambre. Pero eso no es la solución a la pobreza, porque ni los montos, ni los hogares, o sea, no cubre. Entonces, ese discurso de que no hay problema, reciben programas sociales, es una gran falacia, porque con 800 pesos nadie vive. Sí, una niña indígena puede seguir yendo a la escuela, si funciona bien, si le llega a la niña indígena, pero no es lo suficiente para cubrir. No habría programa social que permitiría cubrir la brecha entre lo que ganan los hogares por su trabajo y la línea de pobreza. Ningún programa, por bueno que sea, por lo menos para gran mayoría de los hogares, para algunos a lo mejor sí, puede sustituir el trabajo como puerta de salida de la pobreza. Porque la raíz
de la pobreza en México. Por lo menos una de las grandes raíces, la más grande, hay otra, la de la exclusión de las zonas indígenas y rurales marginadas, pero la grande, la urbana, la que le afecta a la zona metropolitana de Guadalajara, viene del sistema laboral, que son trabajos de bajos ingresos y sin seguro social. No pretendemos dar una solución, le llamamos fórmula justo porque ¿qué hay allá adentro? Pues lo que le podamos meter entre todos, y me encanta estar con un grupo como el tuyo, César, y como este esfuerzo de mexicanas y mexicanos líderes y personas empresarias que quieren hacer las cosas bien, porque sin este esfuerzo de los liderazgos, de las empresas, de todo mundo, en un ambiente colaborativo, no vamos a salir, porque hay que mover una tuerca muy compleja, que es la tuerca de cómo nos movemos de trabajos precarios a trabajo digno. Trabajo digno no es otra cosa que trabajo con remuneración suficiente, quien trabaja no debe ser pobre, y plenos derechos laborales. Nada especial, nada de cosas raras. Lo que dice la ley. Y al mismo tiempo, para la parte social, esa es la medida económica, y para la parte social necesitamos un sistema universal de salud. La salud es derecho humano. Hoy la tenemos amarrada como si fuera una prestación laboral condicionada no solo a que trabajes, tengas contrato y quien te contrató te afilie. Y eso ni el gobierno lo cumple. Bueno, quiero decir, para todos. Y hay muchos sectores, o sea, se dice que es la informalidad, y sí es la informalidad, pero la verdad es que es más bien una condición de exclusión de derechos laborales, y ahí nosotros decimos, necesitamos romper esa lógica y crear un piso de derechos pagado con impuestos generales. Obviamente necesitamos más recursos fiscales, pero para eso, en fin, para eso vale la pena invertir recursos fiscales y no para otras cosas, para crear un sistema de salud con auténtica cobertura universal, que además privilegie la atención preventiva, porque como estaba viendo en el programa anterior, también tenemos ese problema que estaba en el programa de la Deutsche Welle que estaban planteando en Brasil, porque más o menos tenemos el mismo problema. Entonces, ¿qué es un sistema de protección social universal? Un sistema que garantiza cobertura universal de salud para todas las personas, independientemente de si trabajan o no y de en qué trabajan y shalala. El Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres que quieran hacerlo, ojo que es voluntario, pero hoy están amarradas por el sistema patriarcal, que quieran hacerlo, tengan donde dejar a sus hijas e hijos desde bebés en un espacio seguro. Eso es el Sistema Nacional de Cuidados, estancias infantiles y un conjunto de medidas, no solo eso, pero también eso, que permitan que muchas mujeres se incorporen. Tenemos una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de América Latina, no de la OCDE, de América Latina, abajo de Perú, abajo de Colombia. Y por supuesto necesitamos proteger el ingreso de quienes no pueden trabajar, las personas con discapacidad, en fin, y ahora con la pandemia, las personas que se quedan sin trabajo. Pero el inicio, nosotros creemos y estamos convencidos que el inicio es cobertura universal de salud. Si la pandemia no nos enseña que el sistema público de salud es la prioridad nacional, pues no sé qué necesita pasar para que lo entendamos, la verdad. Entonces, esa es la fórmula México sin pobreza, y obviamente requiere pues una reforma fiscal progresiva, gradual, y gradual es muy importante porque ahorita estamos en crisis. Yo no digo que hagamos una reforma fiscal hoy. Yo digo que se empiece a discutir una reforma fiscal para que cuando esté en la reactivación económica podamos realmente generar mayores recursos, pero para garantizar derechos sociales, no para que se los gasten los gobiernos como quieren, sino para tener salud, sistema de cuidados y protección al ingreso. Hay una discusión compleja aquí. Yo no soy economista, no podría dar los detalles económicos, pero tenemos en la red, y ustedes seguro conocen, personas economistas muy serias, muy sólidas, que nos pueden decir cómo se puede hacer para gravar la riqueza de las personas, no la productividad de las empresas. Tenemos una confusión bien compleja entre un ICR que castiga la productividad, pero premia el consumo dispendioso y una serie de cuestiones ahí. Bueno, generemos un ambiente de diálogo, generemos conversación, empecemos a discutir, pero yo sé que esto suena muy arriba, trabajo digno, wow, eso nos va a llevar muchos años. Un sistema universal de salud y de protección social, uy, es como construir otro IMSS, sí, de ese tamaño es, pero bien y para todos, como un IMSS para todos. Entonces también dijimos, hay algunas acciones inmediatas que pueden ir caminando y sobre las que queremos generar conversación. Entonces termino.
Hay que recuperar el salario mínimo para que por lo menos cubra 2 canastas básicas. Esto está caminando, este gobierno quiere, los empresarios quieren. Entonces, pues ya vamos a eso. 2, hay que buscar cómo generar un bono de productividad y que el reparto de utilidades le dé más a quienes menos ganan. Hoy generamos más desigualdad con el reparto de utilidades. Esta es una cosa que debe discutirse, cómo hacerse, pero alguien me decía, es que hay muchos que tienen ingreso estacional, que es en ese momento en que deben dar los bonos, y luego ya nada más compensarlo en mayo siguiente contra el reparto de utilidades. Pero eso ayuda a que la gente vea que cuando a la empresa le va bien, a ellos también les va bien. Obviamente compensado contra el reparto, no estoy hablando de cambiar la fórmula, ni mucho menos. Luego está el fomento a toda la parte de la economía social y solidaria que casi nadie conoce. En México las cooperativas también se corrompieron, casi nadie sabe, pero la verdad es que los pequeños productores solo pueden salir adelante con economías de escala. Eso del emprendedurismo es una maravilla, pero solo cuando logra escala. Y para que tenga escala más vale que se asocien. Entonces eso tiene que ver con economía social. Necesitamos la empleabilidad de muchos jóvenes que están en rezago educativo y con otras condiciones de desventaja. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en teoría, y subrayo, en teoría, debería llegar a ellos, y ahí hay condiciones para mejorar esto. Luego tenemos la reforma laboral, por supuesto, y todos los compromisos que se hicieron en el tratado con Estados Unidos y Canadá, que hay que cumplir, ¿no? Justicia laboral, democracia sindical, legitimación de contratos. Eso no entro a esa discusión. Para combatir los modelos abusivos. Hay mucha gente que se enoja. Es que las inspecciones de la Secretaría son mucha corrupción. Bueno, yo parto de que ahora en la Unidad de Trabajo Digno se están haciendo las cosas bien. Así nos dicen. Esperamos que sí. Pero en todo caso, no nos hagamos. Hay muchos modelos de negocios basados en violar derechos laborales. Se anunciaban cómo bajar pasivos laborales, cómo evadir el IMSS. O sea, ustedes lo saben. Y por supuesto, y eso se los dejo, César, amigos, hay grupos empresariales como Empresas por el Bienestar, donde está Alejandro Zapata y varios más, quizás los conozcan, México Digno, el ingeniero Terrazas en Chihuahua, que están planteando, vamos a plantearnos que la responsabilidad social empresarial tiene que ver con cumplir derechos laborales. Entonces, yo digo, si una cosa saliera de esta reunión, es que ojalá muchas empresas se sumaran o a Empresas por el Bienestar o que crearan una versión México Digno en Jalisco, porque ellos hicieron el cálculo para Chihuahua. Ustedes hagan el cálculo para Jalisco y empiecen a ver cómo alguien puede ayudar a las empresas a llegar a ese nivel, porque no es por decreto, no van a pagar más si no pueden, pero hay que caminar hacia eso. Tampoco podemos seguir con esta situación de, no puedo, y menos ahora porque hay pandemia. No, va a haber recuperación. Y yo quiero ver si en la recuperación vamos a acordarnos que había que ser solidarios con los demás. Y ya lo dije, cobertura universal salud, sistema de cuidados con sistema infantil y transferencias monetarias para quienes pierden su ingreso. Mejor ya no lo alargo. La invitación es a intensificar conversaciones, a que haya diálogos, a que haya construcción de acuerdos. Nosotros no creemos en la confrontación, nosotros no creemos que haya que discutir revocación y esas tonterías. Nosotros creemos que la pobreza y la desigualdad son temas que pueden unir a México, unir a las y los mexicanos, y la verdad es que mostremos desde la sociedad que sí se puede. Evitemos la confrontación, vamos construyendo acuerdos, y yo no lo voy a coordinar. Los de Jalisco jamás van a aceptar que un chilango llegue a coordinar nada. Yo les dejo ahí la idea, ustedes hagan la conversación, impulsemos el cambio por donde ustedes crean que haya que impulsarlo y nosotros nos sumamos. Muchísimas gracias y estamos a la orden.